Bienvenido. En este vídeo os voy a hablar sobre la derivada. ¿Qué es la derivada? ¿Cómo se interpreta? ¿Y para qué sirve? Sin duda, aprender a derivar es una de las destrezas más importantes que tenéis que adquirir en los cursos de bachillerato y va a dar igual que estéis en ciencias sociales que estéis en ciencias puras. Si estáis dando matemáticas, tenéis que aprender a derivar. Y ese va a ser uno de los objetivos más importantes, sobre todo en primero de bachillerato. Es tan importante que vais a encontrar miles de vídeos que os ofrecen enseñaros a derivar y otro buen puñado más con ejercicios de derivadas de funciones paso a paso. Yo mismo tengo una serie de 3 vídeos en las que os cuento mi particular punto de vista de cómo deberíamos de estudiarnos esto de las derivadas, de forma que asimilemos todo ese formulario de manera sólida y además en un corto espacio de tiempo, de forma más o menos rápida. El que quiera repasar los vídeos puede irse a una lista de reproducción aprendiendo a derivar y ahí, como os digo, va a encontrar esos 3 vídeos de metodología y luego algunos vídeos para poder practicar cada tipo. Sin embargo, con eso no os va a bastar. Las derivadas tienen un abanico amplísimo de aplicaciones y para movernos con soltura en este tema no nos va a resultar suficiente con saber derivar, sino que vamos a necesitar un conocimiento un poco más profundo. Vamos a necesitar saber qué es una derivada y vamos a necesitar saber cómo se interpreta y cuál es su utilidad, para qué sirve. Esto es precisamente lo que os voy a contar en este vídeo. Os voy a contar todo lo que necesitamos saber sobre el concepto de derivada de forma que como estudiante os resulte efectivo en la aplicación de los conceptos a la práctica, sin ningún rollazo teórico. La definición de derivada es una cosa muy intuitiva, pero a día de hoy, en el 2018. Sin embargo, esto no ha sido fácil de formalizar. El problema, como casi todas las matemáticas, surge en la antigua Grecia. Se planteaban cómo se podía calcular la tangente a una curva dada. Era un planteamiento geométrico. Los griegos planteaban problemas particulares y eran capaces de resolverlos. Problemas del tipo que os podéis encontrar en dibujo técnico, los que estéis haciendo dibujo técnico. Problemas del tipo encontrar la circunferencia que es tangente a otras 3 circunferencias dadas. Ese problema lo plantea y lo resuelve Apolonio de Perget. Sin embargo, para encontrar un método sistemático de resolución de este problema geométrico, del cálculo de la tangente de una curva, pues pasaron muchísimos años. Y fue necesario, con permiso de Leibniz, obviamente, que también contribuyó y en gran medida a todo el desarrollo del cálculo infinitesimal, todo esto de las derivadas, pues como digo, fue necesario que naciera Newton. Newton seguro que os suena. Newton fue la rehostia. En el 65, en 1665, se va al campo huyendo de un rebrote de la peste negra en Inglaterra, se encierra allí para evitar contagiarse, y entonces coge el tío y formula la ley de gravitación universal, las leyes fundamentales de la mecánica, renueva la óptica y, en cuanto a lo que a nosotros se refiere, pues descubre el cálculo infinitesimal, es decir, define lo que a día de hoy se conoce como derivada de una función. Y esto lo descubre porque estaba buscando una forma de generalizar el cálculo de la tangente a cualquier curva. Y ¿sabéis qué es lo mejor? Que todo esto, cuando se fue huyendo los 18 meses estos de los que estamos hablando, tenía 23 años. Vamos a ver un poco por encima cómo se le ocurre a este tío formalizar esto de la derivada, esto de la tangente, porque no hay que olvidar que lo que estaba buscando era un método que generalice el cálculo de la tangente a cualquier curva. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una curva y que queremos trazar la tangente a esa curva en un punto dado. Vamos a decir el punto X, y esto sería la función f de x. La recta tangente yo la sabría escribir si conozco un punto y su vector director y su pendiente. El punto lo tengo. El problema aquí es saber la pendiente de esta recta. ¿Qué propone Newton? Dice, pues yo me voy a alejar del punto objetivo un cierto incremento relativamente pequeño o arbitrariamente pequeño, h, y me voy al punto x más h. Yo en ese punto
la función tiene aquí su imagen y ahora sí tengo 2 puntos y por 2 puntos sí sé trazar una línea recta, que en este caso es la secante. El objetivo es la tangente. De la secante puedo determinar fácilmente la pendiente, porque la pendiente es cuánto subo. Este punto sería f de x más h, este punto de aquí sería f de x, por lo tanto esta pared mide f de x más h menos f de x, y este suelo mide h. Y nosotros sabemos, por la geometría plana otra vez, que la variación en el eje de la y partido la variación en el eje de la x es la pendiente de una recta. Y entonces dice, ¿y qué pasaría si yo ahora este punto me lo voy trayendo poco a poco hacia acá? Me lo voy acercando, la recta secante se va aproximando a la recta tangente. Eso significa que yo este incremento h lo voy haciendo cada vez más pequeño y me lo voy trayendo a cero. Entonces, en el límite, la secante va a superponerse a la tangente. Por lo tanto, yo lo que puedo aquí hacer, límite, cuando ese incremento vale 0. Y ya está. Pues a esto lo llamo derivada de una función. Y esa va a ser la pendiente de la recta tangente. Y ya puedo hacer la tangente a cualquier curva en el punto que yo quiera. Y ya está. Con esto ya paso a la historia. Otra vez. Una cosa, para ser justo, es que esta notación no es de Newton, es de Leibniz, ¿eh? La notación que se usa actualmente es notación de Leibniz. La notación de Newton no es muy cómoda para trabajar con derivadas de orden superior, por lo tanto se desechó o no se utiliza mucho. Entonces, a lo que vamos, ya sabemos lo que es una derivada. La pendiente de la tangente a la función en un punto. Y además es un límite. Esto de que es un límite es muy importante, sobre todo cuando hay funciones que no están definidas de forma muy amigable. Por ejemplo, las que están definidas a trozos, las que tienen un valor absoluto. La derivada de una función en un punto existirá cuando existen los límites laterales de este incremento, de este cociente de incremento, y además son iguales. De esto ya os hablé en un vídeo sobre derivabilidad de funciones a trozos y os recomiendo que os lo repaséis, porque ahí hay tela también. Vamos a volver con lo que nos incumbe en este vídeo, que es saber qué significa la derivada y para qué sirve o cómo se interpreta. Entonces, vamos a ver una forma intuitiva de interpretar la derivada y vamos a ver con qué características de una función se va a relacionar. Vamos a hacer un dibujo parecido a este. Nosotros tenemos una función y nosotros tenemos que en la función pues nos movemos por encima de ella pues a lo largo de una serie de puntos. Nosotros hemos dicho que la derivada coincide con la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente, pues es como la pendiente de una cuesta. La pendiente es positiva si vamos cuesta arriba y es negativa si vamos cuesta abajo. Y será cero si no estamos ni subiendo ni bajando. Entonces, cuando yo miro una curva, yo puedo intuir cómo va a ser la derivada. Por lo menos el signo lo voy a saber con certeza. Si yo estoy en una función subiendo, yendo cuesta arriba, siempre leemos de izquierda a derecha, entonces yo sé que la derivada va a ser positiva. Y si estoy yendo cuesta abajo, yo sé que la derivada va a ser negativa. En un punto en el que ni subo ni bajo, la derivada va a valer 0. f' de x mayor que 0, f' de x igual 0, f' de x menor que 0. Por lo tanto, la derivada es la herramienta que vamos a utilizar para estudiar la monotonía, es decir, el crecimiento y el decrecimiento de una función, así como los extremos relativos, máximos y mínimos. Vamos a centrarnos entonces en cuáles son las aplicaciones más importantes y cómo se formalizan. Obviamente, la primera aplicación es calcular la ecuación de la recta tangente. En el vídeo de ecuaciones de la recta os dije, la ecuación punto pendiente es la gran olvidada, porque yo tengo y menos y0 m por x menos x0 va a ser una forma muy sencilla de expresar la recta en distintas situaciones, porque lo único que tengo que saber es el punto por el que pasa y la pendiente que tiene. Entonces, ecuación de la recta tangente a f en el punto x0, yo sé que la función va a pasar por el punto x0, f de x0. Y hemos dicho que la pendiente de la función en ese punto coincide con la derivada de la función en ese punto. Es decir, que la pendiente va a ser f' de x0. ¿Eso qué significa? Que la ecuación de la recta tangente a f en x0, si yo tengo dominada la punto pendiente y tengo estos dos datos que son bastante lógicos, pues va a ser y menos f de x0, f' de x0, x menos x0. Y no me plantea ningún problema.
De forma análoga a esta, yo puedo obtener la ecuación de la recta normal. Ecuación de la recta normal. También a f en el punto x0. Nosotros sabemos que de la pendiente de la función en el punto podemos sacar el vector director, que sería f' partido 1, 1, f' de x0 y un vector normal, que sería f' de x0, 1, y se le cambia el signo a una de las dos componentes. Por lo tanto, la recta que tiene pendiente normal, es decir, perpendicular a la función en ese punto, va a tener la pendiente determinada por este vector, segunda componente partido la primera. Obviamente va a pasar por ese mismo punto, por lo tanto la ecuación de la recta normal va a ser menos 1 partido f' de x0 por x menos x0, exactamente la misma que esta, pero con la pendiente normal, perpendicular. La segunda aplicación más importante es el estudio de la monotonía. La monotonía hemos dicho que era crecimiento y decrecimiento. Aquí hay que tener cuidado con una cosa. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento van a estar separados por puntos donde se anula la derivada. Es decir, donde la derivada se anula, yo tengo puntos donde ni subo la cuesta ni bajo la cuesta. Es lo que estábamos diciendo aquí. Y esos son candidatos a extremo relativo, a máximo o mínimo. Pero aquí hay una condición extra, porque también hay otro tipo de puntos donde yo ni subo ni bajo, que son puntos de este estilo. Que estos son puntos de inflexión. Aquí la derivada también vale 0. ¿Qué diferencia un punto de este tipo a un punto de este tipo? Que aquí la segunda derivada también vale 0. La segunda derivada aquí vale 0. Por lo tanto, en la monotonía, los extremos relativos, candidatos a máximo y mínimo, también van a cumplir que la segunda derivada es distinta de 0. Por lo tanto, si la primera derivada es 0 y la segunda es distinta de 0, yo voy a tener un máximo y un mínimo. Y la función va a ser creciente en los trozos donde la derivada sea positiva y decreciente donde la derivada sea negativa. De forma análoga se puede definir la curvatura de una función, que esta vez va a ser donde la segunda derivada vale 0 y la tercera no. Si la segunda derivada es mayor que 0, positiva, entonces la función va a ser de esta manera. Y si la segunda derivada es negativa, va a ser de esta otra manera. ¿Por qué a esto no le pongo un nombre? Porque en el instituto se llama de una manera y a nivel universitario se llama de otra. En el instituto a esto lo llaman convexo y a esto cóncavo, cuando en realidad es al revés. Pero eso no hay ningún problema. Vosotros, la notación que os digan en el instituto. Sobre monotonía, curvatura y regiones en el plano, cómo se estudian de forma práctica, os voy a hablar en otro vídeo, porque las tres se hacen exactamente igual y hay una metodología de aplicación que nos va a permitir simplificar muchísimo tanto los cálculos como el proceso de resolución del problema, así como la interpretación de los resultados. Y de este vídeo lo que tenéis que hacer es reflexionar sobre los conceptos clave que hemos hablado. Hemos dicho que la derivada es un límite que se relaciona o que se define como la pendiente de la función en un punto, como la pendiente de la recta tangente a la función en un punto concreto. Además, donde la derivada se anula, tenemos un candidato a máximo o mínimo. Y si tenemos un extremo relativo, máximo o mínimo, la derivada se anula. Donde la derivada de la función es positiva, la función crece, donde la derivada de la función es negativa, la función decrece, y algo muy parecido hemos dicho para la curvatura.